¿Qué onda? Buenos días. Buenos días, Efraín, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pues chido, con un poco de frío. La neta. Sí, ha estado arrecia, ya. Sí, ahorita sí tengo el friecillo. ¿Y tú? Igual, envuelto en cobijas, la verdad. Ahora sí estoy no estoy sentado y nada, la verdad estoy ahorita acostado. Voy a grabar así, yo creo, porque además estoy bien cansado. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal va la vida? Pues, relax todavía. Oye, ¿cómo viste el, el lanzamiento del primer episodio, güey? Pues me agradó, y sí, y veo que sí hubo respuesta, que no sé si haya sido muy visto, pero al menos el Facebook me indica que la página tiene más me gusta, ¿no? Que Sí, sigue habiendo ahí pues, cibernautas que ahí se meten y le dan me gusta, entonces, pues ahí va, me agrada que haya esa respuesta. Ojalá sí lo estén escuchando, aunque sea, un pues si no rato. completo, pues un ratito, ¿no? Y pues Ujú. ahí les dejo algunas ideas. Por ejemplo, en este primero, sí sentí que fue de menos a más, ¿no? Yo también, sí. Entonces, si no los engancha, y lo quitan, tal vez se pierden, o sea, lo bueno, ¿no? Porque sí va como subiendo el ritmo del Sí, podcast en el primero. sí, fíjate que cuando uno ve la publicación en Facebook se siente que no hubo mucha respuesta, ¿no? Al menos por los likes y los dislikes. Pero cuando te asomas al video como tal de YouTube, pues sí hay varias visualizaciones, ¿no? Y eso pues sí me deja contento porque digo, pues fíjate, ahorita que casi no le hicimos promoción porque pues no fue más allá de esa publicación, hubo cierta respuesta, ¿no? Es decir, sí hubo algo a pesar de eso, ¿no? Entonces, o sea, en el momento en el que trabajemos un poco más en la difusión, pues eso va a crecer. Entonces, pues también me siento bastante tranquilo. Por ahí hubo algunos comentarios positivos que me hicieron llegar sobre el podcast y algunas sugerencias, ¿no? De cuates, así, amigos muy cercanos. Eh, Uno de ellos me estaba comentando que le parecía muy bien, que estaba muy padre, pero que sí le gustaba un poco más cuando como que nos desviábamos del tema, como que cuando empezábamos a hablar de cosas más relacionadas con nuestra vida o nuestra experiencia, como que sentía que por ahí podíamos, como que le gustaba mucho esa parte, como que nos salíamos de la rigidez del análisis del texto y como que nada más el texto nos daba pauta, ¿no? Para hablar de cosas como ya de nuestra vida, de nuestra experiencia, ¿no? De nuestras vivencias, que esa parte le había sido como más, más interesante, ¿no? Porque además sentía que ahí era donde teníamos como que más cosas que decir, ¿no? Y no sé, como que me hizo esa sugerencia, ¿por qué no hacen un podcast como más volcado hacia ustedes? Y le digo, bueno, pues gracias, ¿no? Gracias por la sugerencia. Y sí, fíjate que me puse a pensar, esa fue como, me dio mucho que pensar ese comentario. Yo de todos modos sentía que eso empataba muy bien con la idea que de por sí ya tenemos tú y yo, ¿no? Que es como reunirnos aquí con un pretexto, ¿no? Eh, Ujú. Como un texto previo al encuentro, pero yo siento que naturalmente incluso empezamos a volcarnos hacia nosotros y eso es lo más padre, creo. O sea, yo concuerdo con ese comentario. También me gusta mucho que estés proponiendo, y voy a adelantar aquí para toda nuestra audiencia porque ya estoy grabando, voy a, que estés proponiendo una peli, por ejemplo, para el próximo podcast, porque sí, creo que es hora de empezar a jugar, ¿no? De empezar a variar el asunto y, ¿sabes? Como que empezarnos a meter con cosas un poco más, eh, pues eso, que dan más pauta como a la charla
abierta, ¿no? Digamos, desabrocharnos un poco la camisa y poder hablar más así como que a flor de piel de las cosas que nos convocan, ¿no? Y pues agradecemos a la gente bueno, especialmente a este cuate que vertió ese comentario, que definitivamente va a ser tomado en cuenta, ¿no? Y pues a la gente que vio el primer podcast, no sé qué podcast vaya a ser este, pero pues les agradecemos eso porque... Ah, es que estaba pensando también en eso, Efren. ¿Qué tan conveniente o inconveniente podría ser eh, grabar, digamos, el podcast que va a salir a la semana, ¿no? O sea, como no tener material adelantado, aunque ya tenemos ahorita, pero no sé tú cómo sientas eso. Lo digo porque también podría ser padre que haya una especie de contemporaneidad más, más tangible, ¿no? O sea, que podamos, no sé, de repente hablar de cosas que están sucediendo en el mundo, en el momento en el que están sucediendo, ¿no? O sea, que también le daría una actualidad que podría ser interesante para la audiencia, ¿no? O nos podríamos aprovechar de repente de ella. Entonces, pues también son cosas ahí a considerar. Eh, no sé Pues si sería quieres cosa comentar de algo. como ir cometiendo que como de a dos podcasts, tal vez por semana, para pues tener los que ya se grabaron Ajá. y meter uno actual que sea más contemporáneo y pues eso me lleva, bueno, lo pienso en dos cosas. Pienso en que en cuanto al podcast que mostramos, yo sigo insistiendo que le falta ambientación, ¿no? O sea, para hacer Ujú. ya como que un podcast así Hecho y en derecho, forma, claro. ajá, le Sí, falta ambientación, pero en lo personal, y creo que tú también estás en la misma situación, pues yo no tengo las herramientas ni las habilidades mm, para aventarme una ambientación a un podcast, menos sí, ni al yo. al ritmo que queremos ir haciendo la difusión de los mismos. Claro. Entonces esa es una gran problemática Co- y eso me, ajá, Convocamos, abrimos la convocatoria, ¿no? Aquí en el podcast para que si existe alguien interesado en ayudar a la sombra del tamarindo a crecer en cuestión de difusión y edición de video, pues son bienvenidos a formar parte de esta pequeña familia, güey. sí. Y lo otro es que, ta- dada esta carencia que tenemos, Ajá. pues en cierto momento no estaría mal que fueran como transmisiones tipo radio online, ¿no? O sea, una transmisión en vivo por hacia puro audio. Ey. Sí, Sí, ¿eh? Ujú. tipo radio y eso además nos evitaría también mucho esto de estar pues armando el video y todo, ¿no? O sea, ya nada más lo grabas y ahí se queda para Y ahí quien se después lo queda. quiere escuchar. Oye, pues no estaría mal, ¿eh? Deberíamos mira, en la charla que tengamos en privado, hay cosas que no se pueden decir en público, pero en la charla que tengamos en privado, pues yo creo que podemos discutir eso, ¿no? Y tomar una decisión también al respecto. Estamos a muy buen tiempo. Bueno, eso en la cuestión técnica me parece una muy buena propuesta, ¿no? Igual para relajarnos un poco, porque pues evidentemente tanto tú como yo tenemos otras ocupaciones y pues igual y eso nos liberaría cierta carga, ¿no? En caso de que también pues no consigamos a alguien que nos pueda echar la mano, pues sí me parece una solución pues muy, digamos, muy pertinente, ¿no? Para nuestra situación. Eh, y en términos de contenido, Efren, ¿cómo te has sentido tú con esta dinámica semanal? ¿Has sentido un poco que es una tarea, que es lo que pues no quisiéramos, ¿no? Yo creo sentir. No sé si has sentido o sea, tarea en el sentido de tarea escolar, como tengo que leer esto para pasar el podcast como si fuera una prueba. Es una cosa o sea, que no queremos tener, seguro, ¿no? Incómoda, que justo, pues es contra eso, contra lo que queremos ir, pero no Es sé cuál ha sido que tu impresión. hasta cierto punto es inevitable, ¿no? Porque sientes que ahí está como el compromiso.
Exacto. y por lo regular, pues me pasa que lo dejo al último, ¿no? La mera verdad, Sí. me gana el ritmo de vida, ¿no? O sea, me gana el ritmo de vida y pues de pronto, pues con el tiempo me he ido haciendo como que un espíritu libre y de pronto también es como de, espérate, o sea, me voy a dar mi tiempo y Ajá. pues ahí me tienes como que una noche antes, ¿no? Sí, es Ahí verdad. investigando, ¿no? Leyendo y, Investigando. Ajá. y entonces, pues desde luego no es como que lo ideal, ¿no? Porque para mí una lectura ideal es lenta, Claro. sin presiones, y vas haciendo ahí como que tus paréntesis en cualquier punto. Y Mm, aquí pues no hay tanta esa oportunidad, ¿no? Pero así pues es. es otra dinámica que a la cual pues también nos tenemos que ir adaptando, ¿no? O sea, pues formarle en ese sentido. Y pues la ventaja con una tarea académica o de la universidad es que al final pues tú haces tus lecturas y tal vez algunas notas y hasta ahí, ¿no? No es como de que haces tu lectura y aparte tienes que hacerte ahora el reporte de lectura de 2 cuartillas, ¿no? O aventarte un ensayo que ni, que hasta lo sientes bien forzado, ¿no? Que nada más lo haces Claro. porque te van jalando. Sí, ni siquiera estás seguro de nada de lo que dices, ¿no? Ni convencido a Ujú, veces, ¿no? En realidad solo sí. a veces hablas por hablar, para llenar cuartillas y pues es una lástima porque seguro tienes alguna opinión más real que verter sobre el tema, pero que igual y no llega en ese momento, ¿no? Igual y necesita un periodo de gestación más largo y más lectura y todo, ¿no? En realidad Ujú, siempre es como, la mayoría de veces sí es como bien insensato lo que se hace, ¿no? O sea, lo que yo hago, por ejemplo, en los ensayos, pues por lo general sí cae como me siento como un impostor o como, no sé, ¿sabes? No estoy ujú, convencido de ser yo. Pero bueno, volviendo a el tema del contenido del podcast, pues yo, fíjate que también he sentido como un poco eso. Yo sé que no es una tarea en el fondo, pero pues sí, como dices, se siente un compromiso que a veces, no sé, mira, se me ocurría una solución, pero bueno, también habría que charlarlo. A mí también no estaría mal, por ejemplo, que a lo largo de la semana que tenemos entre grabación y grabación, pues tanto tú como yo estoy seguro, nos topamos con cosas, eh, noticias, artículos, videos, lecturas, películas, etcétera. Nos topamos con muchas cosas a lo largo de la semana y probablemente ahí pudiera gestarse otra modalidad de trabajo. Por ejemplo, a mí se me ocurría que podíamos, por ejemplo, eh, ¿cómo te diré? A lo largo de la semana, tanto tú como yo proponer, digamos, 2 o 3 temas para el podcast que deriven de algo que nosotros nos encontramos, ¿no? ujú. Pero que no nos vamos a decir qué fue hasta el momento de hacer el podcast, para que no estudiemos, ¿sabes? Pero, por ejemplo, imagínate que ahorita no definimos tú y yo hablar de Coral Bracho, ¿no? Ujú. Simplemente yo leía Coral Bracho, un poema de ella el lunes, ¿no? Y se me ocurrió un tema para el podcast a partir de una lectura de Coral Bracho. Pero yo no te digo que va a ser sobre Coral Bracho, te digo, ¿sabes qué? Vamos a, me interesa hablar, por ejemplo, de la relación entre, o posible relación que podría haber, de la literatura erótica, por decir algo, aunque sé que Coral Bracho no cae en eso, realmente, pero la lectura de Coral Bracho me sugirió esa idea para el podcast, ¿no? ¿Sabes qué? Me interesa hablar de la literatura erótica o a lo mejor de, no sé, ¿sabes? O sea, como de la diferencia que hay entre el erotismo y cosas un poco más, eh, ¿cómo se puede decir? Pues pornográficas casi, ¿no? O sea, ¿cuál sería la diferencia y tal? Y poder hablar de eso, pero ya no centrados tanto en un autor o hay que leer esto, sino, ¿sabes? Se me ocurrió Ujú. este tema. O leí la noticia de la toma de ¿qué fue? En Estados Unidos ayer. Es que no me quiero De equivocar. que, no, pues Trump Eh, ya inició
No, sí, Ahí pero ¿cuál fue el lugar donde empezó la protesta? Se parece la palabra a concilio, pero no es concilio, o sea, es un lugar. Pero bueno, no. o sea, por ejemplo, haz de cuenta que vi la noticia y eso me sugirió un tema para el podcast, ¿no? Que tiene algo que ver con la noticia, pero a lo mejor no es precisamente hablar de la noticia. Podría ser a lo mejor otra modalidad de trabajo, un poco más, como que abierta, un poco menos exigente, por así decirlo, que podría servirnos a lo mejor incluso temporalmente, ¿no? Mientras también nosotros nos deshacemos de algunas ocupaciones. O por ejemplo, ahora que tú viste una peli, imagínate que yo vi una película de terror el jueves. Y de ahí pues me sale el tema, estaría chido hablar en el podcast de, no sé, películas de terror clásicas. Te digo, ¿sabes qué? Propongo este tema. Y tú me dices, sí, está chido. Y ya cuando nos reunamos, ya nada más, digamos, ya tenemos nuestra lista de temas y podemos empezar a hablar así abiertamente, ¿sabes? Como que más, pues eso, más con el pelo suelto, digamos, ¿no? Podría Sí, funcionar quizá para sentir esa libertad, pero no sé tú cómo veas. me agrada esa propuesta y con esa propuesta siento que se va como que inclinando más a lo que te decía, como más tipo una emisión de radio. Es verdad. Este, Sí, pero me agrada mucho esa propuesta. De hecho, incluso puede ser que pues yo en la semana me encuentre con algún poema o con algún fragmento de una novela ajá, y te lo lea, ¿no? Así claro, literal. claro, Y a claro. partir de eso empezar, ¿no? Sí, Pues ahí a filosofar, a pensar, a imaginar. sí, Y incluso, por ejemplo, con una película, ¿no? O algún corto que se pudiera transmitir, ¿no? Al momento. Creo que sí se puede, ¿no? La mera verdad. sí, sí, Algunos sí, sí. profesores, creo, bueno, es que luego batalla, ¿no? Yo lo he visto con algunos profesores que quieren transmitir algo, poner una foto y como que no pueden, Sí, pero sí. sí está la opción para hacerlo. Sí, no, pues de acuerdo. Incluso, Ujú. incluso hasta es más interesante para el que lo ve, ¿no? Que de pronto pues, aparezca ahí un cacho de un corto, ¿no? O el pedacito de una película. Ajá, exacto. Sí, Y al pues momento, ¿no? O sí, sí, sea, sí, sí, sí. las cosas son mejores pues, al momento, ¿no? O sea, que al momento todos sepamos, ¿no? Todos tengamos ese referente de 100 200 palabras o menos, o de un minuto de película, pero ya todos tenemos ese referente y ya después damos oportunidad pues, a lo que Sí. cada quien pueda llegar a pensar. O sea que en lugar de definir para cada podcast el autor o el texto, ¿sabes? Como que más bien definir un grupito de temas abiertos. O sea, porque, por ejemplo, a ti la lectura de un poema te puede sugerir este tema, pero a mí al leer el tema me sugiere otra cosa, una película que vi o una canción que me gusta. Entonces, vamos a tener como dos aproximaciones distintas al mismo tema, ¿no? Propuesto por ti y yo creo que eso puede dar pauta como una charla más, ¿sabes? Pues más como las que teníamos tú y yo, ¿no? Ujú. Porque en realidad no es que cada que nos encontrábamos como que habláramos de un autor en particular o de un poema en particular. O sea, no era una cuestión como de revisión de texto académica, ¿no? Ni de investigación, ¿no? O sea, estaría bueno no tener que investigar, o sea, como que si haces una investigación previa al podcast, es una investigación como que muy de ti, muy, muy para ti, ¿no? O sea, por ejemplo, yo decirte, ¿sabes qué? En la semana me encontré un artículo bien raro, ¿no? Donde estudiaban esta cosa extrañísima y eso me hizo preguntarme en esta otra. Y entonces fui a dar con otro artículo donde decían esto, ¿sabes? Pero ya fue como una investigación que a mí me nació hacer. Eso creo que estaría muy padre. Entonces, pues sí, o sea, yo creo que podemos ir virando el formato del podcast hacia allá. Al fin que pues Sí, vamos y yo empezando digo y que todo. más Ajá, como temas, por lo mismo de que igual y a ti te pueden saltar unas cosas y a mí otras, ajá, llegar con material, ¿no? O sea, ahora sí que con una referencia, ¿no? O con ajá, algunas referencias exacto. y a partir de compartirlas ya,
ya establecer el diálogo. Y porque además puedes llegar con 3 referencias o con 3 como que cosas que te hicieron ruido Ajá. y, y no mostrarlas todas, ¿no? Porque hay veces que temas nos seguimos, ¿no? O sea, nos explayamos y ahondamos y Ujú. pues abarcamos mucho tiempo, ¿no? Incluso Y ya, claro. ya no da para hablar de más y cuando incluso podría, pues hay con qué, ¿no? Hay que decir de otras cosas, pero pues hay temas que nos abarcan mucho, ¿no? Entonces tú puedes llegar con algo, con alguna idea y de ahí seguirnos por media hora, ¿no? Y casi Sí, cubrir el tiempo que tenemos estimado para la sombra del tamarindo. sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, pues ahora sí que todo, ¿no? Eh, a mí fíjate que sí, sí me gustaría, aunque estoy de acuerdo en esta parte de llegar con material, sí me gustaría al menos como que sí tuviéramos como una ruta temática para cada podcast, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? Como sí tener 4 temas más o menos preparados, más allá de que los vayamos a abarcar o no. Sí saber que, por ejemplo, el podcast de esta semana se va a tratar de la, ¿cómo podría decirse? A lo mejor el problema de, no sé, este, que me gustaría hablar del problema de los toros, ¿no? O el circo, o los animales así, ¿sabes? Eh, como violentados para, no sé, beneficio y entretenimiento humano. Eh, y yo avisarte, ¿sabes qué? Me gustaría tocar ese tema en el podcast para esta semana. O el problema de no sé, la subjetividad y la objetividad o mil cosas. Y a lo mejor, pues voy a llegar con material sobre eso, ¿no? O a lo mejor simplemente llego con una opinión formada y pues la pongo aquí en la mesa pues para que salga la plática y podamos debatir, intercambiar opiniones, ¿no? Pero tú también ya tuviste tiempo como para pensarlo, al menos, o a lo mejor eso te remitió a un cuento, ¿sabes? Entonces, como que sí me gusta la idea de llegar con material, pero también, y no creo que esté peleado, me gustaría que también, a lo largo de la semana, te digo, con las cosas que te vayas encontrando. Y es que tú y yo siempre estamos así, ¿no? Siempre estamos recibiendo cosas o pensando hasta un sueño, ¿no? O sea, hasta, no sé, te vienen cosas y tú puedes decir, ¿sabes qué? Ahora me gustaría, para el podcast de esta semana, quiero hablar, pues eso, de los sueños, del significado de los sueños o qué sé yo. Y ya, ¿sabes? Como que saberlo y si a mí me nace, pues investigo un poquito y si no, pues simplemente lo que yo piense sobre los sueños. A lo mejor cuando me dices eso, a mí me recuerdas un sueño, ¿no? O me remites a una experiencia que tuve con algún sueño y, y ya, pues va a salir en el podcast de la semana. O sea, digo, para no llegar así nada más, ¿no? Sí estaría bueno como que saber que el podcast de esta semana, más o menos, va a tocarse este tema y pues nada, poderlo Ujú, como que mentalmente preparar. Ya no investigación, sino pues nada más así como que pensar, ¿no? ujú. También. No sé cómo veas, güey. Pues sí, Implementar ambas podemos cosas. intentarlo. Hay que intentarlo a partir de la siguiente sesión, yo creo, porque Sí, claro. la película, te había comentado que estaba en YouTube, pero con los subtítulos automáticos y están Ah. pésimos los subtítulos. Sí, están Pues, pésimos. Yo chale. porque ya la había visto, ¿no? Pero sí dije, Sí. no, ¿En qué lengua está? ¿Qué está película es, güey? La fuente de Fontaine, La fuente de la vida, La de Fuente de la Darren Vida. Creo que no la he Aronofsky. visto, güey. La Fuente de la Vida. Ya tiene mucho que yo la había visto y me encantó. La tenía en físico, de hecho si la tuviera ahorita incluso hasta la podría subir al Drive, pero se Ajá. la, se la presté a una chica del trabajo, ¿no? Ok. Y pues creo que nunca, creo que ni siquiera la vio, fue lo peor de todo. Ah, Y pues ya no la volví a conseguir. Entonces apenas híjole. hace como 2 semanas mi hermana la quería volver a ver
y una amiga le prestó su cuenta de Amazon y la vimos Ah, ahí, ajá. La fuente de la pero, vida ajá, de de, Fountain. sí, o Y sea, entonces ujú. ahorita digo, la versión de YouTube está, te digo, no, a menos que sepas inglés. Ah, es en inglés. Sí, Pues más o menos, más o menos. Eh, Probablemente si la vemos ahí, eh, bueno, sí podamos hablar sobre eso, ¿no? Seguramente, seguramente. Pero fíjate, en cuestión como, a ver, si yo te dijera qué tema tú podrías como que extraer de La Fuente de la Vida, tú que ya la viste, tuviste el encuentro, o sea, como qué tema te gustaría tratar de ahí, como un poco más general. uy, mira, es que Está lleno de, sí, sí, pero yo creo que el primero que me viene a la cabeza es la dualidad vida-muerte, ¿no? ok, La muerte que da vida. La ok, muerte, la muerte, la muerte como detonador de la vida. muy bien. Muy bien, sí, porque eso abre mucho la conversación, ¿eh? Yo tengo pues ya una opinión sobre todo sobre la muerte en relación con la vida. Eh, Mi opinión sobre la muerte es muy, muy positiva, la verdad. Y creo que pues lo que yo opino sobre eso tiene mucho que ver con esto, ¿no? Además, estoy leyendo la sinopsis y no sé si sea esta, pero dice, el doctor Tom, creo, busca a través del tiempo una cura contra el cáncer que padece su mujer Izzy. La Ujú. respuesta puede estar en la savia de un árbol guatemalteco que podría ser el mítico árbol de la vida. No, definitivamente quiero verla. Sí es esta, ¿verdad? Sí, 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 está. Ah, no, pues sí quiero verla. Más allá de la temática que ahorita me digas y que pueda yo tener otras opiniones, me gustaría verla. Ya me llamó, ya me llamó. Pero bueno, Pues pues la vemos como sea, ¿no? O sea, digo, los yo su, subtítulos pues están mal, pero pues algo te podrán ayudar, le podrán ayudar a tu inglés, ¿no? sí, sí, eso sí, sí, o sea, te digo, yo que ya la había visto, más o menos decía, no, aquí sí Claro, está mal, y luego escuchaba como que en inglés y decía, no, aquí no está diciendo, decía, más o menos le iba llevando el hilo, ok, pero ok. no sé, en tu caso que llegarías así como que limpio sin nunca haberla visto antes, Mm, este, si te fuera más complicado, y además ya la había subido al Drive, ya había hecho la carpeta de esa sesión, ah, con el ok. link, con el link del YouTube, Ajá, pero todavía, o sea, lo dejé ahí, ¿no? Para no perderlo. ajá. Y en un tiempo que tuve, pues que empecé a ver la película, la vi nada más la mitad, ¿no? Mm. Y sí fue así como de, no, pues los subtítulos sí están muy Sí, mal. sí, pues es que los subtítulos de YouTube son automáticos, ¿no? Nadie los hace, Ujú. sino que no sé cómo funciona eso, pero como que la computadora detecta lo que están hablando la gente y pues ya dice, pues esta palabra es esta y esta otra es esta. Ujú. Rarísimo, güey. Que, bueno, por ejemplo, el subtitulaje en las películas también creo que puede ser otro tema. ¿Ya viste? O sea, como que salen cosas. La Este, traducción en general, ¿no? la traducción en general, pero el subtitulaje también en las pelis tiene sus propios problemas, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, que la gente que traduce en las pelis, pues también se tiene que atener al espacio de que dispone en la pantalla, ¿no? Es decir, a veces hay que reducir el lenguaje para que quepan, digamos, las palabras que contadas, ¿no? Que deben de caber en cada, no sé, Sí, fotograma. Ajá. es que ella no solamente es como que sea la traducción más fidedigna, ¿no? Sino que Sí, además exactamente. se adapte a los segundos que, Exacto. que te da, pues, el movimiento de los labios. Y que la gente además, alcance a leer, ¿no? Es decir, Ujú. hay un límite, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, definitivamente aquellas personas que hacen el subtitulaje en las películas se encuentran con ciertos problemas que los traductores
simples, ¿no? No tienen. Y es interesante además porque, pues también lo interesante de ese tema es que mucha gente no le gusta, eh, en definitiva, el subtitulaje, ¿no? O sea, el Ujú. problema del doblaje también, ¿no? Si verla doblada, verla subtitulada. A mí me gusta el subtítulo, pero el problema con el subtítulo es que pierdes la atención a veces de lo que está pasando en pantalla, ¿no? Eh, digo, sí captas en general lo que está sucediendo, pero si tú estuvieras viendo una peli como, pues más, digamos, de arte, donde está más cuidado digamos, el escenario o la disposición de los cuerpos y todo, pues hay matices que se te escapan porque pues justo estás leyendo, ¿no? No sé, Ujú. eh, no sé, estropea un poco eso perfecto que estaba buscando el director, en algunos Yo, casos, ¿no? yo creo que lo mejor cuando nos acercamos pues a una película en otro idioma es conocer más o menos el idioma, ¿no? Tener una ligera Y noción de ese idioma y sí. ya con los subtítulos como que sean tus bastones, ¿no? Sean tus Ujú, muletas, ¿no? ujú, Como ujú. que de pronto medio el oído y de pronto medio lo que ves para que puedas ponerle también atención a la imagen. Eso sería lo ideal, ¿no? Bueno, lo ideal sería hablar la lengua, ¿no? Aunque a veces eh, pues, es imposible, ¿no? O sea, el sueco, o Sí. no sé, ¿no? El ruso. Y además, pues no sé, a mí, por ejemplo, el cine ruso siempre me ha interesado muchísimo, ¿no? Y pues ahí sí no tengo de otra más que el subtítulo o el doblaje, ¿no? Pero sí, sería lo mejor, o al menos como dices, ¿no? Tener una noción del idioma. eh, Porque, bueno, pues sí, o sea, el problema el problema con el doblaje, pues ya es así tremendo, ¿no? Porque pues ya no se acerca a nada, ¿no? O sea, si ya ni siquiera escuchas la voz del personaje, pues ya como que, no, o sea, para mí sí eso sí es lo peor, ¿no? Aunque, pues lo que te da el doblaje, pues es eso, prestarle atención totalmente a la imagen. ¿Qué otro experimento chido que a veces me ha tocado hacer es no entender para nada el idioma? O sea, no entender lo que los personajes están diciendo en absoluto, encontrarme con una película que ni subtitulaje tiene disponible así en internet o así, y de todos modos verla. Y deja tú que más o menos entiendas, porque sí, más o menos entiendes qué está ocurriendo, porque bueno, te percatas ahí que pues la gestualidad, ¿no? Ujú. El tono de la voz, pues también significa, ¿no? También te dice algo. Pero sobre todo porque cambia la experiencia, ¿no? Se vuelve una experiencia casi, casi 100% visual. Y pues no sé, ¿sabes? Le da otro relieve a la película, ¿no? También depende de qué película. Si tuvieras, no sé, Spider-Man sin nada de nada y no entendieras nada, pues bueno, la experiencia pues no estaría tan difícil de saber qué está pasando, ¿no? No sería tan rica porque pues, no tiene mucho trabajo. Algunas tomas quizás sean bellas y lo notes, ¿no? Pero yo estoy hablando más como de pues ver cine más como de culto. Imagínate verlo así sin entender nada, pero de todos modos verlo, simplemente mirarlo. Yo creo que la experiencia sí puede ser muy, muy grata visualmente, ¿no? Sucede algo Interesante. similar Ujú. con las canciones en otro idioma, que Exacto, aunque no sí, sepas lo que dicen, sí, como que pues los demás sonidos te sí. llevan, sí te transmiten eso y ya después cuando te enteras de lo que dice la letra, te sorprendes y llegas a la conclusión de que más o menos Te deja de gustar, ¿no? le cachaste, no, de que más o menos le cachaste el sentido, más o A menos le veces sí, sí, cachaste sí, sí, el sí, sentido sí, a la letra a partir de la música. También sí. pasa lo que tú dices, ¿no? O sea, por Es que estaba ejemplo, pensando en, sí, ajá, yo dime. de muy joven, pues me gustaba AC/DC, ¿no? Y cuando traduje sus letras, pues dije, no manches, eso está horrible. Bien básicas, ¿no? A veces. No, igual me pasa lo mismo. A mí me gusta mucho el death metal, ¿no? Disfruto así los instrumentos a muerte, ¿no? Pero sí, o sea, cada que veo las letras, es como, ¿por qué estoy escuchando esto? ¿No? O sea, ¿por qué me gusta esto? ¿Qué diablos, no? Y todo, pues bizarras, sangrientas, bastante, no sé, ¿sabes? Incómodas, son muy incómodas.
pero pues te sigue gustando la música, ¿no? Y puede así pasar a veces, no sé si pueda llegar a pasar con pelis, ¿no? O sea, que te guste la peli, o sea, te guste cómo actúan los personajes, te guste la fotografía, te gusten los encuadres, pero la historia no. O sea, yo no recuerdo que me haya pasado eso alguna vez, pero supongo que también puede ocurrir. Que digas, es que esa Puede, película me sí, gusta mucho, pero no la tampoco me ha historia. pasado, pero Ajá, igual y puede ser, ¿no? O que tengan muy buena, como dices, muy buena técnica en ajá, fotografía, en montaje, en edición y que pues la historia así de plano digas, ¿no? Pues como que sí. ¿Quién sabe por qué no nos ha pasado, güey? O sea, a lo mejor es por el lenguaje del cine que es como diferente, igual y está más entretejido, menos separado que la letra y la música, como en la música, ¿no? Que a veces pasa que sí está muy separado lo que escuchas a lo que se está diciendo a veces, ¿no? Te digo, pues, o a veces no, ¿no? Porque bueno, yo también cuando escucho death metal, pues qué letra me esperaba, ¿no? Ni modo que me esperara ahí la gran reflexión, ¿no? Pues sí, o sea, como que sí era lo esperable, pero pues eso, ¿no? te digo que yo lo pensaba más al revés, ¿no? Cuando no sabes qué dice la letra y al traducirla, Mm, te das cuenta que lo que te transmitió la música no estaba tan alejado de lo que dice la letra, sí, que también a mí me ha llegado a pasar. sí, sí, sí. Entonces también piensas, ¿no? Es donde hay como que una buena composición, ¿no? Y un buen acoplamiento entre lo que se está cantando y lo que se está interpretando Es lo que te musicalmente. das cuenta, sí, sí es Y cierto. pasa con el death metal, ¿no? O sea, Claro, pues, súper o sea, coherente, no, pues, claro. eso, Y además, fíjate que ahora que hablamos del death metal, no sé por qué terminamos hablando del death metal si íbamos a hablar de Coral Bracho, ¿no? Pero la vida es así. Eh, a mí me pasa una cosa bien curiosa con ese tipo de géneros, porque a mí me gusta mucho ciertos discos, ¿no? Y a veces me gustaría tener la playera de esos discos, pues porque me gustan mucho, ¿no? Pero me he encontrado con esa incomodidad rara de que pues la portada tiene a una mujer destripada o a un bebé destripado, porque bueno, es que además ese es otro tema, ¿no? Siento que es coherente con la, digamos, la estética que se está manejando, uh-huh. ¿no? O sea, es coherente con la estética, pero pues en estos tiempos, ¿no? Y tú, o sea, y no hace falta decir mucho, ¿no? En estos tiempos de que hay que pues claro, hay que atender ciertos problemas culturales, ¿no? Y bueno, más que culturales, sociales y políticos que nos han, que han mermado la vida de tanta gente a lo largo de siglos, ¿no? Pues es un poco complicado comprarte una playera así, ¿no? Eh, no te mentiré, a veces las he comprado y a veces me las he puesto porque, bueno, pues mi motivación es esa, ¿no? Me gusta la música, Uh-huh. ¿no? Pero pues sí me he encontrado con miradas despectivas, con comentarios, pues eso, digamos, con gente bastante molesta que me comenta cosas, ¿no? A veces desde una postura, pues bastante religiosa incluso, ¿no? Porque bueno, también ya ves que se meten mucho por ejemplo, en el black metal se mete mucho la gente contra la cristiandad, ¿no? O contra, Uh-huh. digamos, la religión cristiana, eh, o nada, o simplemente, pues es que, ¿qué haces mostrando a cadáveres en tu player? ¿Qué te pasa, no? Etcétera. Entonces me pasa eso raro, porque pues a mí me gusta mucho el disco y esa es la motivación, y me encantaría poder tener la playera pues eso, mostrarla, me gusta el disco, ¿no? No estoy de acuerdo con nada de lo que sale ahí en la portada, pero me gusta el disco, ¿sabes? Y es raro, es una cosa rara a la que supongo que más de un metalero se tiene que enfrentar en su día a día. Y que, bueno, habla sobre también la coherencia con una estética que puede haber y puede molestar, ¿no? Eh, o, es un tema puede ahí. haber gente que reafirma, ¿no? Que reafirma ese discurso y que igual Sí, y pueden ser como
un producto artístico o de diseño que ensalza el machismo, la opresión, Ujú. y pues tiene su público, ¿no? Porque pues todavía hay un sector de la población que es Ah, así, a sí, pesar de que haya pues una creciente ola de un discurso feminista, o sea, sí está el otro lado también. sí. No, y también ocurre que hay gente que sí o sea, que sí tienen como, o sea, sí están de acuerdo con lo que en su playera, digamos, está, ¿no? O sea, porque sí existe el metalero que le gusta el death metal y que cree que destripar a la gente está bien, ¿no? O que sí le Ujú. gusta la violencia, ¿no? Ese no es mi caso, pero, pero sí, también los hay. Entonces, pues es todo un tema, si te das cuenta, es todo un debate ahí, todo un dilema ahí, pues con digamos, un arte que siempre ha tenido como que ese problema, ¿no? Siempre ha tenido como un discurso bastante, delicado. Y Sí. pues no sé, de todos modos me sigue gustando, o sea, es una cosa rara, ¿no? No, Pero bueno, y, y de pronto me llega la idea de lo importante que son en un libro las portadas, ¿no? En un álbum, ajá, pues las portadas, eso de las portadas es otro tema, este, güey. Sí, el cartel de alguna película. Pues sí, es sí, lo sí. primero, o sea, Es lo primerito. Sí, ahí está todo, o sea, en la portada, una buena portada, o una portada que te hace ruido es como que, claro. ya, o Ya te, sea, la ahí inicia experiencia. el libro, ahí inicia el disco. A mí a veces me pasa con discos que mientras los estoy escuchando estoy viendo la portada, ¿no? Y como que Claro. le empiezo a dar sentido. Güey, yo no puedo evitar hablar de la portada del primer disco de Black Sabbath cuando hablamos de la relación música, porque tengo una anécdota medio chistosa. Yo no conocía el metal, como que yo no le había entrado, ¿no? Y entonces uno de mis primeros discos fue ese, pero ¿por qué? Por la portada. No sé si tú la conoces, güey, la portada del primer disco de Black Sabbath. No sé cuál es el No primer manches, disco. te invito a mirarla, güey, porque es una foto que a mí me fascina, pero es muy siniestra, güey. Es muy oscura. Haz de cuenta que tú estás viendo, si tienes por ahí a la mano tu cel, estaría bueno que la buscaras. Es una mujer extraña que parece un poco una bruja, no sabes qué es. Yo pensé que era Ozzy Osbourne, ¿no? Pero creo que no es. No sé, ya no me acuerdo si investigué eso, pero es una mujer en todo caso, o parece mujer, que te está viendo desde lejos en un atardecer, ¿sabes? Como en un lugar ahí medio campestre, pero te está viendo de lejos y está a punto de oscurecer. Es como si ya viniera el mal, como si ya viniera el diablo, como si ya, ¿sabes? O sea, ya, algo muy malo va a pasar esta noche, ¿no? O ya, una aparición parece. De hecho, creo que hay una anécdota interesante sobre esa foto, porque aseguran, ya me acordé, aseguran los miembros de la banda que ellos tomaron la foto del lugar nada más, iban a poner el logo de la banda, pero que en realidad esa mujer sí se apareció en la foto, o sea, es lo que se dice. O no sé si era que la mujer se hubiera aparecido o si iban a tomar la foto de la mujer y se apareció otra cosa, porque había una teoría por ahí de que se aparecía como una especie de fantasmita o se veía como un ser en la foto. El chiste es que esa fue una foto que me llamó mucho la atención para comprar el disco. Compré el disco sin saber quién era Black Sabbath, o sea, sin saber cuál era la importancia del disco per se, ¿no? Eh, Compré el disco por la portada y lo que hice fue empezar a escuchar el disco viendo la portada. Y te juro que o sea, es como de las portadas que más he encontrado relación con la música, ¿no? Que, que digamos que atavían, ¿no? Y entonces la experiencia fue, o sea, pesadilla, ¿sabes? Fue una pesadilla escuchar el disco y ver la portada. Fue una experiencia así muy incómoda, güey. De verdad me perturbó, güey. Fue una cosa así
tremenda, güey. Y yo no puedo evitar hablar como de la importancia que tiene la portada y de la relación que puede tener con la obra, ¿no? Y bueno, en libros también me ha pasado, ¿no? Seguro tú tienes alguna anécdota parecida con alguna cosa, a ver si la compartes. No, pues más bien, ya estoy viendo la portada. ¿Verdad? Sí, Está no, pues tremenda, está güey. tétrica Está tétrica, güey. porque hasta como que esos troncos y árboles muertos, ¿no? Exacto, Que hay exacto. como que en primer plano. Sí, Y esa lectura que le das como de, ¿no? sí, A mí luego muchas veces me llega esa idea y me da miedo, ¿no? sí, Luego ya casi cuando estoy en las noches, ¿no? O exacto, cuando güey. ya estoy como que ya estoy leyendo algo, ¿no? Y de pronto como que mi subconsciencia ya quiere parar, me empiezan a llegar esas ideas, ¿no? De ya va a Sí, llegar tu condena, ¿eh? Y vas a sufrir, exacto. ¿no? Y porque Sábado detrás Negro, del... güey. Y empiezo a pensar, ¿no? Y Sí, empiezo a pensar, ¿no? O sea, es que detrás del arte y detrás de la literatura y detrás de la música s- hay como que algo muy bueno, pero también está ese lado oscuro, ¿no? Que un día te va a llegar a exacto, pedir todo lo que te ha dado. exacto. Sí, no, la sensación es muy siniestra. Es una foto que o sea, que si fuera solo foto, igual me atraería muchísimo, ¿no? Porque sí creo que es muy potente, güey. Es muy potente. Y, y la verdad es que cuando tú le das play al disco, de hecho, pues te invito a ver si en la semana le puedes dar una checada y tengas la experiencia, porque, o sea, creo que se recrea toda la atmósfera de la fotografía en las canciones, de alguna manera. Entonces sí se hace una experiencia como que muy homogénea y perturbadora y muy potente, te digo. Entonces, pues, Sábado Negro, güey, o sea, es eso, ¿no? O sea, ya viene la condena, como dices, y, y pues nada, o sea, me parece interesante esto de hablar de las portadas que se derivó de esto del death metal. A veces eh, a veces las portadas también como que son lo peor de la obra, ¿no? E impiden a veces el acercamiento a, ¿no? ¿Te acuerdas de ese disco que nunca compraste porque la portada está horrible, pero resulta que es el mejor disco de la banda, ¿no? O sea, sí, a veces pasa también y es bien curioso, ¿no? No, ahí sí está más feo, ¿no? Ahí Así de está más que feo. tu disco estrella no se ha comprado por la portada. Sí, exacto. Y es que sí juzgamos mucho así. Es como, mira, es como cuando te enamoras, ¿no? Pues la verdad es que te tiene que gustar la persona, si no, ¿cómo? ¿No? O sea, te tiene que atraer la persona a la vista, ¿no? O sea, somos muy visuales además. Sí nos tiene que atrapar eh, la cosa por lo que vemos muchas veces, ¿no? Muchas veces, no siempre, Ujú. pero tendemos a hacer eso, ¿no? Igual cuando tú entras a una librería o a una biblioteca, ¿no? Ahí a veces entra, pero por el título también creo que es importante en la literatura, los títulos, ¿no? Tú estás así checando un libro y de repente encuentras un título así, que te atrapa inmediatamente, ¿no? Y a veces, más allá de lo que leas en la contraportada, si te interesa la historia o no, el puro título ya te invita a leer, ¿no? Y quieres como que entrarle. O la portada de los libros, que en algunos casos, en algunas ediciones también son formidables, ¿no? Y si le hacen justicia a veces, o a veces son lo mejor del libro también, ¿no? Que también sucede. Sí, a mí hubo una época en la que yo tenía un libro en la mano y lo primero que hacía era ponerme a escribir sobre la portada, ¿no? Mm, Y era eso. como iniciaba así mi lectura del libro, a partir de lo que... Y no era que dijera, quiero hacer algo de la portada, ¿no? Sino que la portada me atrapaba tanto Ok, que me empezaba a sugerir ideas, ¿no? Como narrativa o como o como versos. claro. Fíjate que a mí también me llegó a dar esa cosquillita de escribir así, pero creo que a mí sí me sugerían como que una historia. Haz de cuenta que a veces, y todavía me pasa, que a veces veo cuadros, me pasa mucho con la pintura sobre todo, o con la fotografía, ¿no? Eh, veo cuadros o fotos
Y yo sí soy como al contrario de ti, ¿no? Tú dices que nada más como que te inspira cosas, pero que ya no respetas como, o ya digamos, no te ciñes, ¿no? A lo que estás viendo como tal. Creo que yo sí me ciño de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, veo una pintura donde aparenta haber una situación y eso ya me sugiere como una historia de fondo, pero me trato de ceñir como que a lo que estoy viendo, ¿no? O sea, como si yo estuviera en una situación muy particular. Pero sí, o sea, definitivamente es muy motivante, o sea, como que motiva mucho a la escritura, lo visual también, ¿no? La foto, la pintura, las portadas de Pues no sé discos. si me, Ujú. si me salga tanto, porque apenas le estaba retomando mi libro de 100 años de soledad Ajá, y hice eso, ¿no? Que a partir de la portada, ajá. algo, ¿no? Y Sí, sí, entonces me sí. puse a leer lo que, y después de leerlo vi la portada y dije, no manches, o sea, lo plasmé todo, o sea, todo lo que, Ajá. todos los signos de la portada los plasmé en escrito. Qué chido, Y mi güey. duda fue así de, quién sabe si alguien que conozca esa portada y que lea el texto los lograra vincular, porque ahí están las señales, ¿no? Y quizá, o sea, Eh, te digo, yo que conozco ambos y luego fue así como de, todo está ahí bien clarito, ¿no? Marcado. ujú, ujú. Oye, pues sí, porque pues son lenguajes distintos, ¿no? Pero yo también me hacía esa pregunta un día, ¿no? ¿Cómo pintar lo que estás viendo? ¿Cómo escribir lo que se ve, ¿no? ¿Cómo escribir una fotografía? ¿Cómo la estás agotando? Es otra cosa, son lo mismo, solo que el lenguaje es diferente, pero es lo mismo, ¿sí me entiendes? Es como el mismo retrato, pero en una cosa usaste una cámara y en otra usaste las palabras. Es bien interesante, ¿no? Y bueno, también es muy interesante tu pregunta, ¿no? Si alguien podría dar con que, ah, mira, esta es esta pintura, o este texto, o sea, vincularlos, o no, o nunca, Ujú. y por qué, ¿no? Sí, es muy interesante. Y mira, volviendo a la música, volviendo a los discos, creo que sí está muy padre como reivindicar el valor de la portada, ¿no? Porque pues vivimos en un mundo sumamente digitalizado, ¿no? En las plataformas de música, pues muchas veces tú no tienes la portada, ¿no? O la tienes en chiquititito, ¿no? O sea, tú Ujú. descargaste el disco y tienes la portadita ahí en chiquito y la lista de canciones, el tracklist, y ya. Pero ya no existe como esa relación con las portadas de la misma manera, ¿no? Porque bueno, imagínate cuando tú que escuchas vinilos, ¿no? No me dejarás mentir, tener la portada en ese tamaño, pues también es otra cosa, ¿no? Digo, cuando la portada vale la pena, ¿no? Sí, Sí es como una obra de arte, además, un plus, ¿no? Un sí, plus. luego hasta como que te obsesionan, bueno, a veces como que es como que Sí, algo obsesivo, ¿no? O sea, claro, ves la portada, ¿no? Y escuchas el disco y como que sí, el vinilo y no sé, o sea, como que pues ahí está ese carácter hipnótico, ¿no? sí, Que tiene la música. ujú, Y en los vinilos yo siento que hay algo aún más extraño y que tal vez me lo sugirió una chica que estudia en la UASM, ujú, allá en Coatepec, que ella estaba escuchando un vinilo y de pronto empezó a escribir, ¿no? ajá, Eso le sugirió una idea, ¿no? Yo a veces cuando está girando el vinilo me quedo viendo, ¿no? Cómo gira, wow, cómo gira, 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 gira. wow, Eso sí, como que te pone en otro estado, no como que te va manches. hipnotizando, ¿no? Y entonces como que entre la música y el ver cómo gira y que en el centro Uy, pequeño no, niño, pues, pero que ya está dando vueltas, claro. te lleva como que a otra dimensión por unos Claro, instantes. no manches, increíble. Fíjate que yo nunca he tenido pues una tornamesa para escuchar, vinilos y lo lamento muchísimo porque ahora que hablas de esa, digamos, de ese carácter hipnótico de ver girar y girar y girar el disco,
pues ya se me antojó, güey. O sea, es una experiencia que nunca he tenido. Y de seguro sucede, por supuesto. Y me has dado como, no sé, ¿sabes? O sea, esa idea de quedarte viendo el vinilo girando y tener algo, me sugiere a mí como, pues como literatura, ¿sabes? O sea, no sé, como que me sugiere ahí, me dieron ganas de escribir un personaje que apasionado por ver girar los vinilos, ¿no? Pero me gustaría más tener la experiencia tal cual. Sí, Voy a ir corriendo por y, mi tornamesa, querido Fren. no, y esta compañera era eso, o sea, y es que era un cuento, creo, que decía que pues, estaba viendo el vinilo y de pronto, pues ya Tienes que no, hacerlo, güey. Tienes que empezó a hacerlo, ¿eh? pensar Eh, empezó a pensar como que era como un cuento amoroso, ¿no? Entonces empezó a wow, pensar en el chico que le robaba los sueños, pero pues a partir de eso, ¿no? Del ajá, vinilo dando vueltas. wow. Podría Y te ser una digo que luego metáfora de tantas cosas, güey. Sí, dime, dime. yo que me quedo viendo luego, Ajá. ahora cuando escucho vinilos, pues como que sí conecté, ¿no? Y dije, es que hay algo raro aquí, hay algo que Wow. te hipnotiza. E incluso el mismo material del vinilo, ¿no? Como que hay algo en Ah, sí, 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 sí. ese material, no sé, es algo muy, por eso tiempo y pues el vinilo no desaparece. No, no va a desaparecer. Incluso no sé si es mi visión por los vinilos o en realidad hay un como un nuevo oleaje Sí. de pues la creación musical en viniles, porque yo el otro día vi un mix-up, ¿no? Yo y mi hermana y yo nos emocionamos Hay más cuando vemos vinilos un que, mix-up. güey, hay más vinilos que discos ya. Bueno, en algunas sucursales te lo juro que hay más vinilos que discos, güey. Se me ha tocado, güey. Sí, entramos y fui al área de los vinilos y dije, no manches, o sea, hay un montón y Y de nuevos grupos lanzamientos, güey. actuales, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ujú. Yo he visto que la gente dice, ah, ya salió el disco tal. Y la ¿Y otra, cuándo el vinilo? ajá, ¿Sabes? O sea, la gente mm, ya está esperando el sí, vinilo muchas veces, güey, ya. A mí me parece fabuloso porque como que me hace pensar que no o sea, que somos muchos los que todavía queremos como que reivindicar el valor material de la música, ¿no? O sea, el valor material del objeto, ¿no? Que guarda la música, el valor que tiene la portada, ¿no? A mí me encantaría tener ese disco, el primer disco de Black Sabbath en vinilo, ¿no? Por la portada, o sea, güey, yo pondría la portada ahí como póster en mi cuarto, ¿no? Sería increíble, güey. Y bueno, ya el material, como dices, del disco, cargar o sea, imagínate cargar con tu maletín de vinilos y, wow, no, o sea, eso es escuchar música, friend. Y la otra ya va al comercial, ¿no? Ajá, Comercial de Coppel, que no sé si todavía esté en venta, ajá, pero la que yo tengo fue un regalo de mi familia ay, qué en un lindo, cumpleaños, ajá, pero fue el año en que me caí del cerro, ¿no? Entonces fue un año pues pésimo para mí. ah, ya, sí, sí, Y sí, cuando llegó el día de mi cumpleaños, pues yo seguía en cama, ¿no? Yo seguía sin salir porque pues fueron muchos meses. sí, 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 Y pues como que pues mi familia decidió que en ese año me regalaran pues esta consolita. ajá, Pero yo ya la había visto antes en el Coppel no y he manches, visto que que como que dos que tres personas sí les llama la atención y pues la compran. wow, Entonces, igual y si algún día ahí tienes la oportunidad, pues date una vuelta en el Coppel, en una de esas la encuentras y pues, salen muy bien, ¿eh? Yo pues sí le doy uso, ya llevo como año y medio con ella ajá. y, y bien, ¿eh? No me ha fallado, hasta te viene con varias agujas, ¿no? Porque pues, Qué chido, claro, la- y sigo usando yo la misma aguja que con la que desde venía. el principio, sí, Oye, ¿y tienes la marca por ahí?
el Sí, modelo. Si quieres, luego me se lo llama pasas. Music. Music ¿Cómo? es la marca. Music. Misic. Ajá. Ok. Bueno, si tienes más información de la consolita, me dices, ¿no? Por mensaje luego. Porque sí, o sea, definitivamente es de mis. Tú me metiste la cosquillita de comprarlo, o sea, de comprarlo, güey. O sea, me acuerdo que el otro día hablamos de vinilos también, aunque más en breve. Y sí se me metió la cosquillita, ¿eh? O sea, sí dije, no, déjame ver. Y me puse a checar unas y todo, pero pues sí te quería preguntar, ¿cuál es la que tú tenías? Porque, pues al parecer, pues te había salido bien, ¿no? Oye, ¿y Ujú. tú dónde compras vinilos? ¿Dónde sueles comprarlos? Bueno, ¿Cómo hay ha sido tu experiencia una, de buscar vinilos? hay, Porque también es toda una aventura, supongo. hay una red social que se llama Discogs, en Ah, donde los participantes suben los discos que tienen y los vinilos que tienen y los que ponen a la venta. ok, Entonces, ya si tú andas detrás de alguno, pues ahí lo buscas y si ajá, ves que está a la venta, pues ya haces el pedido, haces el pago por PayPal ajá. y ya te lo envían. Es mundial, ¿eh? O sea, te pueden traer el álbum de Europa Wow. hasta acá, ¿no? Pero Estás hablando de pues, Discogs con GS al final. ajá. Ya encontré. Me agrada mucho esa red social, nada más que pues, hay veces que sí te gastas un dinerito, ¿no? Porque pues por el Claro. envío y todo, Sí, ha habido claro. vinilos en los que incluso mi papá me regaña, ¿no? Y me Ajá. dice, ¿para qué? Ni tienes dinero, ¿no? Y estás gastando tanto en eso porque ha habido vinilos que pues sí he pagado 1,500, ¿no? 1,500 para que me lo traigan. Claro. Sí, por supuesto, güey. La otra es, le he comprado también, vinilos al exnovio de mi hermana, porque él Ajá, tiene muchos vinilos y es como que es una persona muy mercantil, ¿no? O sea, siempre está como buscando vender y hacer ajá, el business, ¿no? ajá, ajá. Y pues le compré 15 vinilos en 500 pesos, ¿no? A mí se me hizo una Wow. ganga. No, Así, a pues mí se me claro. hizo. Y después hasta los checó, ¿no? Y le enseñé la página de Discogs Ajá. y, Y y ya fue así como de, me los se estás sintió regalando, estafado, ¿eh? ¿no? Sí. Pero no, aún así me los vendió todos y me dio unos, y le compré unos muy buenos. Le compré uno de Agustín Lara. Ajá. Vienen tres, o sea, son tres en uno. Wow. Le compré uno de Edith Piaf que lo buscamos y estaba súper Híjole. caro. Sí. Híjole. Y unos de música clásica pero pues él lo que, como que él quizá lo que necesitaba era el varo y como que dijo 500 pesos, pues órale, Sí. venga. Venga. Wow, no, pues increíble, güey. Pues sí, es que también como que el consumo de vinilos también pasa mucho por eso, ¿no? La gente que tiene sus vinilos, sus vinilos viejos, ¿no? Gente que ya no está interesada, pero que tienen una fortuna y luego ni saben, ¿no? Yo también Ujú. tengo un montón de vinilos pues de acá de mi familia, pero igual arrumbados ahí, y estoy seguro que hay más de una joyita, ¿eh? Creo que pues ahí tengo bastantes de Michael Jackson, por ejemplo. Me encantaría poder escuchar, ¿no? Y pues eso, y también, pues yo no conocí esta red social. ¿Es una red social destinada a la venta, al mercadeo de vinilo solamente o también hay Y de discos? discos, Ah, también hay ok. discos. Yo también he comprado discos porque te digo que pues me empezó a latir mucho pues se dice indie argentino actual Ajá, 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 y cuando me llegó la consola, cuando un par de grupos de los que me gustan vinieron acá y me hizo de sus discos, ajá, pues vi que era posible tener el disco en físico, ¿no? ajá. Entonces ya también he llegado a pedir, a comprar algún disco que ya no se consigue de allá y pues Qué ya chido, lo güey. tengo ahí, ¿no? Entonces, tanto discos como vinilos, lo que me ha entrado la cosquillita es también como empezar a vender, ¿no? O al menos ofertarlos, École. ¿no? O Al menos intercambiar, ofertarlos. ¿no?
O sea, también pasa mucho eso en el Chopo, por ejemplo. Mm, Que está la gente con su cajota de vinilos intercambiando, ¿eh? Tú llegas con tu bonche, ya, ¿sabes qué? Este por este, ¿no? Este por el otro y tal. Eso es padre también, ¿no? Yo creo. Eso es todo un estilo de vida, güey, casi, casi. an- Aunque en este momento yo hay varios que digo, no, No los cambio, estos claro, sí, sí, no claro. sé con el tiempo, ¿no? Porque Sí, luego dicen que la música es así, no es como el ciclo de la música, ¿no? O sea, sí. pasa el tiempo y empiezas a tener otros gustos musicales y los que antes te parecían Que no había inapreciables, nada superior. Ujú. como que ya sientes que los puedes ir desechando. A mí todavía no me pasa, Sí, sí pasa, güey. pero, Es pero impresionante. sí tengo ahorita yo los míos que sí digo, no, estos se quedan aquí, ¿no? Claro. Pero sí hay otros que, bueno, por ejemplo, tengo uno de AC/DC, Black Eyes, Ajá. que creo fue el último que Qué sacaron. chido, güey. Sí, sí, Lo creo que tengo sí. en original, ¿no? O sea, y todo. Y Ajá, lo quería, poner ahí pues, ofertarlo, ¿no? ajá, Igual y pues no sabes si va a salir, ¿no? O cuándo sale, pero en una de esas sale y pues claro. ya te cae ahí un dinerito para comprarte alguno algún otro Sí, que sí, oye. Que sí te que te guste prenda más, más. ¿no? Que te prenda más. Pero me he Definitivamente. Y enredado un el poco cassette, porque, fíjate. El cassette también creo mm, que es otro rollito, ¿eh? También. Y también creo que tiene su encanto. Aunque pues menos conocido para mí todavía. Ujú. esta consola es genial, ¿eh? Porque tiene todo, o sea, tiene para el disco, para el vinilo, para el Para cassette, cassette. para, Poco. para la USB, para la micro Híjole. SD, o sea, O sea, ya es, está todo es, ahí, ¿no? Ya. es el universo musical, sí, porque también el otro día compré un álbum en streaming, Ajá. no, en Bandcamp, Claro. Ahí yo y estoy pues, siempre, ¿eh? Ahí yo en Bandcamp sí, tengo, sí, ahí yo estoy todos los días en Bandcamp, escuchando algo nuevo, güey, sí. Es mi oasis, y güey, es mi pues, Olimpo, güey. Ajá, no, pues yo compré mi disquito ahí, qué chido. a la USB y ya lo Ajá, conecté en la consola y dije, no, a todo dar. Y fue un disco que cuando lo escuché, ya así ajá. aquí, pues, o sea, no me arrepentí en absoluto, ¿no? Y súper barato, ¿no? O sea, 70 pesos. Yo dije, no manches, o Sí, sea, no inventes. Oye, ¿y tiene bocinas integradas o tú le integraste otras? Porque creo que también hay que cuidar mucho eso, ¿no? Digo, para escuchar es muy importante, pues, eso, el tema de las bocinas, ¿no? tiene sus propias bocinas Ok, y ok, también tiene los cables para que adaptarle. les conectes otras. Yo lo he usado con esas bocinas Ajá. y se me hacen bien, ¿eh? Se me hacen bien Qué porque chido. luego, por ejemplo, pues luego si estás en la noche, Ajá, pues igual ya para no molestar tanto a las personas de la casa, ajá. pues Sí, las dejas a un tranqui, ¿no? volumen Claro. y se escucha bien, o sea, y se escucha bien. Excelente. No, pues ya estaremos ahí, compartiéndonos vinilos o hablando de la experiencia con los vinilos pronto, güey. Yo sí me voy a hacer de eso pronto porque creo que también si eres amante de la música y no tienes ¿sabes? Pues no, ¿sabes? Te falta algo. Hay Sí. hay una experiencia que tienes que tener como amante de la música que te estás perdiendo, ¿no? Y sí, yo he tratado de pelear con esa idea del escucha, pues contemporáneo, ¿no? El escucha de clic, el escucha de descarga digital, ¿no? El escucha de descarga de sencillo. He tratado, ¿no? Trato de irme a la tienda de discos, comprar y todo, pero la verdad es que sí quisiera un poco que la experiencia se expandiera, que tuviera ¿sabes? Como que una nueva experiencia de escucha. Y pues creo que el vinilo me va a traer muchas satisfacciones. Y además también viéndolo como del lado, pues, como de la industria o económico, Ajá. yo también a veces lo veo como una ayuda al músico, ¿no? O sea, Y pues estos músicos que yo he comprado sus álbumes me han dado mucho, ¿no? O sea, me han dado pues horas placenteras, ¿no? Me han sacado claro. lágrimas, me han sacado sonrisas,
me han hecho crear, ¿no? Muchas veces pongo un vinilo y mientras, o un disco, y mientras está sonando me llegan los versos, ¿no? O empiezo a hacer una narración así, ¿no? Al ritmo de la música y sé que no tengo que parar porque es la hipnosis de la música, ¿no? Ujú, Cuando termine el álbum, la idea se va a ir. ujú, ujú. Entonces digo, si ellos me han dado tanto con su trabajo, Sí, pues yo también les tengo que regresar algo, ¿no? Entonces, pues claro. comprarles, comprarles el vinilo, comprarles el disco, o a las personas como en Discogs, ¿no? O sea, no se los Ujú, estoy comprando directamente al músico, pero fueron personas que en su momento claro. también invirtieron en De alguna en manera el ese dinero álbum llegó sí, y es verdad. como sea, están tratando de mantener pues ese mercado, ¿no? Mercado. Es el producto del disco, el producto del álbum, y Sí, más en un tiempo como ahora, ¿no? Pues, por ejemplo, la pandemia afectó a uno de los sectores que más afectó fue al musical total. y sobre todo las nuevas tecnologías, ¿no? El Sí, YouTube, sí, sí, sí. el Spotify, en el que las ganancias, el músico Son ínfimas, está perdiendo muchas ganancias y el grueso de las ganancias está quedando en estas plataformas. Entonces, de es pronto, verdad. comprar el álbum, ir al concierto, comprar el vinilo, es también Claro. como echarle la mano al músico, ¿no? Y decir, pues tú me has dado tanto, pues yo te pago lo que vale. Totalmente de acuerdo, Efren. Hay que seguir comprando, hay que seguir yendo a las tocadas. Hay que apoyar a los músicos, ¿no? De verdad, porque siempre ha sido una profesión muy difícil, ¿no? Siempre ha sido digamos, una tarea, ¿no? Muy complicada. Y apoyarlos infinitamente, porque lo que nos dan es así impagable. O sea, para mí es así lo mejor del mundo, lo que nos dan, ¿no? Al grado de que yo incluso cuando veo músicos de calle o músicos en el metro, pues es muy raro que no les dé dinero, ¿no? O sea, porque de verdad siento que se los debo ya. O sea, no sé si te ha pasado, pero vas así en el metro, cabizbajo, con tu día a día y la monotonía, ¿no? Y de repente entra alguien con un violín, y sabes, y se abre una puerta, ¿no? Se abre, se abre otra cosa, güey. Y ya no Sí, queda de otra más que agradecer. O sea, a veces es una sonrisa porque no traes varo, pero pues sí, o sea, cuando puedes, das, ¿no? Inmediatamente, porque pues el regalo de la música es el divino regalo, ¿no? Es impagable y, o sea, lo menos que podemos hacer es de verdad, pues, apoyar a la gente, ¿no? A los artistas en general, ¿no? A los músicos en particular. Pero es que los músicos nos dan tanto, ¿no? Y hay que hacer el esfuerzo por comprar los discos, por ir, como dices, ¿no? A las tocadas, lo que se pueda, claro, ¿no? Comprar la playera, ¿no? Comprarles la playera, ¿no? Yo he seguido mucho la escena metalera underground aquí en México, o sea, las bandas así nacionales que pues apenas están tratando de ganarse un lugar, ¿no? En el mainstream. Y muchas veces en las tocadas los mismos integrantes de las bandas son los que se acercan al público a vender su demo, a vender sus playeras, y he tenido la fortuna de conocer a varios de ellos y con algunos incluso he entablado amistad, fíjate. Y todo porque empezamos así a hablar de la vida, la dificultad de la industria musical en la actualidad y porque les compraba la playera o les compraba el demo, ¿no? Y, y pues nada, en algunos casos incluso ya han crecido y ya hasta tocan en los festivales grandes, al lado o horas antes de sus propios ídolos, ¿no? Que ha de ser hermoso y pues me siento muy feliz porque la gente, a pesar de toda la dificultad, pues está pudiendo dedicarse a lo que más ama, güey, o sea, y que el público sabe apreciar, ¿no? Y que el público los bueno, apoya. ¿Me escuchas, Efren? Bueno, bueno. Creo que hemos perdido contacto con Efren. A ver si vuelve pronto o tendremos que terminar el podcast del día de hoy.
en su ausencia. Ya va siendo más de una hora que empezamos a grabar. Probablemente eh, aquí terminemos el episodio de esta forma abrupta. No sé si Efren perdió la conexión, no ha dejado de escucharme, ni siquiera sé si esto se está escuchando. Eh, pero bueno, a toda la audiencia le agradecemos de parte mía y de parte de Efren la amabilidad que han tenido en escucharnos. Y pues, Efren, ahí estás. Sí, sí, sí. Se me fue tantito la señal, pero Ah, se ya te fue volví. la señal. Nada, Sí. pues ya estaba concluyendo el podcast, pensé que ya no ibas a volver, ya estaba No, sí, sí. concluyéndolo, pero nada, lo que yo te decía era eso, ¿no? Que me encanta haber tenido la experiencia de conocer a algunos músicos que crecieron y que empezaron así, ¿no? Vendiéndonos sus playeras y sus demos ellos mismos, en las mismas tocadas, ¿no? Y en las mismas tocadas baratas o que a veces eran gratuitas, ¿no? Entonces, pues, es una A tarea mí, ardua, pero hay que apoyarla. a mí me llegó a pasar que te regalaban como que sus demos, ¿no? Disquitos Sí, así, un disco sí, así, sí, algo sí. muy sencillo, ¿no? Y te lo regalaban pues para que lo escucharas, ¿no? Igual y Sí, sintieras la afinidad y empezaras como que a seguirlos. claro. Ya desapareció el MySpace, ¿no te tocó el MySpace? Sí, no, ya en las últimas. Ya me tocó ver perfiles, pero nunca tener uno. Ya no No, me no, yo tocó no, igual tenerlo. no, pero estaba chido como que ver los perfiles, ¿no? O sea, esa era como que Eh, una red social igual como que pensada en música, sí, sí, igual que sí, esta de sí. Discogs, pero solo que muy diferentes, ¿no? Pero ya como que la tecnología al servicio de los músicos. Así es. Híjole, pues hemos tenido una plática bastante amena sobre algo que no esperábamos. Ya no tocamos a Coral Bracho, yo creo que la dejaremos para una próxima sesión. Quizá no la siguiente, a lo mejor la otra. Ya vendrá o ya saldrá a cuento en algún podcast. Si vamos a empezar a trabajar de esta manera un poco más abierta y un poco más temática y menos autoral, seguro va a salir por ahí la referencia a Coral Bracho en alguna charla sobre algún tema que tenga que ver con su poesía, ¿no? Eh, pero creo que estuvo muy padre hablar de portadas, de la música, de la relación con los vinilos y el hipnotismo y mil cosas, ¿no? Ujú. Entonces, pues creo que es una charla muy padre y que podrá ser de interés para el público audiente. Sí, Y pues sí. pues, mi querido Efren, sin más tiempo, ¿no? Sin Sí, más ya, tiempo, ya no tengo tiempo, ya te pero están apremiando, ya, ya me ya te está esperan. premiando el reloj, pero pues fue un gusto, un gustazo hablar de esto y pues empezamos a trabajar así, entonces, ¿qué te parece? La próxima semana seguro Vale, nos encontraremos con esta peli y con cosas más que nos vayamos encontrando en la semana y pues a ver qué sale en la charla. vale, me parece ¿Vale? bien. Pues un Muy saludo bien. a todos Un saludo a todos. y aquí andamos a la sombra del tamarindo. A la sombra del tamarindo, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye.